En la cena de Chisak, el salón brillaba con risas y tonos dorados. Mi suegra colocaba collares de perlas en los cuellos de mis cuñadas, con una sonrisa cálida y orgullosa. Luego se volvió hacia mí con una leve mueca burlona. Arrojó una bolsa de plástico vieja sobre la mesa. Ni siquiera eres parte de esta familia, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El cuarto quedó en silencio. Mis cuñados rieron incómodos. Nadie me defendió, ni siquiera mi esposo. Forcé una sonrisa educada, mientras mis manos temblaban al tomar la bolsa arrugada. Me llamo Sirajal, y durante 3 años bañé, alimenté y cuidé a esta mujer después de su derrame cerebral, mientras sus propios hijos apenas la visitaban. Dormía en sillas de hospital, memorizaba horarios de medicamentos y le susurraba palabras de aliento cuando ella no podía hablar. Creí que el sacrificio significaba aceptación. Estaba equivocada. Esa noche manejé sola a casa, con la bolsa de plástico en mis piernas como un insulto del que no podía escapar. Mi corazón latía con fuerza cuando finalmente la abrí en el silencio de mi departamento. Dentro no había basura. Había algo mucho más peligroso. Y en ese momento entendí que su crueldad acababa de entregarme el poder de destruirlos a todos sin mover un solo dedo. Dentro de la bolsa había un sobre médico viejo, sellado y marcado como confidencial. Mis manos temblaban mientras lo abría, esperando algo trivial, tal vez recetas viejas o recibos del hospital. En su lugar, encontré documentos legales cuidadosamente doblados, con la firma de mi suegra. Al principio las palabras se mezclaban, pero una línea me dejó sin aire. Poder legal asignado a Sirajal. Mi nombre. No el de sus hijos, no el de sus hijas. El mío. Leí cada página con cuidado, el pulso acelerado. 3 años atrás, durante uno de sus raros momentos de lucidez, había firmado en secreto la autoridad médica y financiera completa a mi nombre. La firma del médico tratante estaba ahí, junto con el sello oficial del hospital. Era real, innegable. Un recuerdo volvió a mí, su mano frágil sujetando la mía, su voz apenas un susurro. Eres la única que se quedó. Yo pensé que era gratitud. Nunca imaginé que era confianza, o preparación. De repente todo tuvo sentido, la tensión en las voces de sus hijos, su repentino interés en controlar sus bienes, su impaciencia cuidadosamente disfrazada. No sabían lo que ella había hecho, y mucho menos que la mujer que humillaron esa noche era ahora la única legalmente capaz de decidir su futuro. Doblé el documento lentamente, sintiendo como una calma extraña me invadía. Por primera vez en 3 años, no era débil. Era peligrosa. A la mañana siguiente llegué a casa de mi suegra antes del amanecer, como lo había hecho durante 3 años. Pero el aire se sentía distinto, más pesado, cargado de una tensión silenciosa que nunca antes había notado. Escuché a mis cuñados hablar de planes de remodelación durante el desayuno. Deberíamos vender la segunda propiedad antes de fin de año, dijo el mayor, revisando su teléfono. Mamá no necesita todo esto. Es hora de manejar las cosas correctamente. Me quedé en la puerta, en silencio, invisible. Correctamente. Esa palabra se quedó en mi mente como una acusación. Hablaban como si ella ya no existiera, como si su vida, sus recuerdos y sus sacrificios fueran solo bienes por repartir. Mi esposo evitó mi mirada cuando entré. Más tarde, mientras ayudaba a mi suegra a tomar su medicina, ella me observó con cuidado. Sus dedos débiles sujetaron mi muñeca y sus ojos, aún firmes pese a su fragilidad, me miraron con urgencia. «Ya lo sabes, ¿verdad?», susurró. No respondí. No hacía falta. Esa noche los escuché otra vez, hablando de documentos legales que planeaban presentar sin que ella supiera. Y entendí que su traición era mucho más profunda que una humillación. No solo la estaban faltando al respeto, estaban intentando borrarla. La confrontación llegó 3 días después. Toda la familia se reunió en la sala bajo el pretexto de hablar del cuidado de mi suegra. El aire olía a té caro y a avaricia silenciosa. Mis cuñados estaban seguros de sí mismos, con su abogado sentado junto a ellos y una pila de documentos sobre la mesa de cristal. Hemos decidido, anunció el mayor con calma, que es momento de transferir las propiedades de mamá a nosotros. Es lo más práctico. Mi esposo seguía en silencio, mirando al suelo. Sentí como todas las miradas se posaban en mí, llenas de desprecio. Para ellos, yo seguía siendo la extraña, la cuidadora descartable.
Ya has hecho suficiente, dijo el abogado con cortesía. Puede retirarse ahora. Retirarse. La palabra cayó como una bofetada. Miré a mi suegra. Su cuerpo frágil descansaba en el sillón, su expresión era imposible de leer. No dijo nada, pero sus ojos sostuvieron los míos con una fuerza silenciosa. Sin decir una palabra, saqué el sobresellado de mi bolsa y lo dejé sobre la mesa. Antes de continuar, dije con calma, hay algo que todos deberían ver. El silencio llenó la habitación mientras el abogado lo abría. Su sonrisa confiada se desvaneció lentamente. Mis cuñados se inclinaron hacia adelante, pasando de la confusión al pánico. Y entonces llegó el momento que nunca esperaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado aclaró su garganta, ajustando sus lentes mientras releía el documento. Esto parece ser un poder legal vinculante, dijo lentamente, perdiendo la confianza. La señora Hall tiene autoridad total sobre las decisiones médicas y financieras de su madre. Mis cuñados me miraron como si los hubiera traicionado. Mi esposo finalmente levantó la vista, pálido. Sira, ¿por qué no nos dijiste? Lo miré con calma. Porque ninguno de ustedes lo preguntó. Durante 3 años había soportado su indiferencia, sus susurros, su burla silenciosa. Recordé las largas noches en el hospital, el olor a desinfectante, el cansancio pegado a mis huesos, y cómo la alimentaba con manos temblorosas mientras ellos celebraban promociones y vacaciones. El dolor ardía en mi pecho, pero ya no me controlaba. Esa noche regresé a casa y extendí los documentos sobre mi escritorio. Sus intenciones eran claras. Planeaban despojarla de todo en cuanto ella ya no pudiera resistirse. Pero ahora, el poder que tanto deseaban estaba en mis manos. No quería una venganza nacida de la ira. Quería justicia, calculada, precisa e inolvidable. Y por primera vez, me permití una leve y tranquila sonrisa. Ellos pensaron que me habían humillado. En realidad, me habían entregado la oportunidad perfecta para reescribir su futuro. Comencé en silencio. A la mañana siguiente, agendé una reunión privada con el médico de mi suegra y su asesor legal de toda la vida, ambos testigos del poder legal otorgado. Juntos revisamos cada documento, cada cuenta, cada transacción oculta que sus hijos habían intentado realizar sin autorización. La evidencia era innegable. En pocos días, congelé todas las transferencias de propiedades pendientes y bloqueé el acceso a sus cuentas financieras. El abogado se aseguró de que cada acción cumpliera estrictamente con la ley. No habría lagunas. No habría escape. Entonces llegó la última reunión familiar en Chisac, la que ellos creían que celebraría su victoria. Llegué vestida con una elegancia tranquila, cargando una carpeta delgada. El ambiente zumbaba con anticipación mientras mis cuñados hablaban de futuras renovaciones, sin saber que sus planes ya se habían derrumbado. Cuando me vieron, sus sonrisas desaparecieron. Sira, dijo el mayor con tono duro, ¿qué significa esta interferencia? Coloqué la carpeta sobre la mesa. No es interferencia, respondí suavemente. Es protección. Dentro había notificaciones oficiales, transacciones revocadas, cuentas congeladas y una declaración formal del tribunal reconociendo mi autoridad legal. Sus rostros perdieron el color al leer cada página. No tenías ningún derecho, gritó uno de ellos. Tenía todo el derecho, respondí con calma. Solo que ustedes nunca lo respetaron. La sala estalló en caos, acusaciones, enojo, incredulidad. Pero yo permanecí serena, de pie junto a la mujer que había confiado en mí cuando nadie más lo hizo. Por primera vez, el equilibrio de poder se había roto completamente, y no había nada que pudieran hacer para detener lo que venía. El alboroto continuó. Voces cruzadas de rabia y vergüenza llenaban la habitación. Mis cuñados gritaban uno sobre otro, sus rostros encendidos de humillación. El mayor golpeó los documentos sobre la mesa, con las manos temblorosas. Esto es manipulación. La engañaste para que firmara esto. Mi suegra, frágil pero serena, levantó lentamente la mano. El silencio cayó de inmediato. Los firmé voluntariamente, dijo con voz débil pero clara. Sira se quedó cuando ninguno de ustedes lo hizo. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier acusación. Mi esposo parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. ¿Es verdad, madre? ¿Todo esto? Ella asintió suavemente, sin apartar la mirada de mí.
Durante años soporté su indiferencia en silencio. Ahora estaban expuestos, sin privilegios, viendo cómo sus planes cuidadosamente construidos se derrumbaban. El abogado confirmó cada detalle con tono profesional, sellando su derrota. No tienen ningún derecho legal sobre los bienes sin la autorización de la señora Hall. Cualquier intento adicional tendrá consecuencias legales. La comprensión los golpeó de golpe. Su arrogancia se convirtió en desesperación, y luego en vergüenza. Uno por uno, guardaron silencio, incapaces de sostener mi mirada. Mi esposo se acercó lentamente, con arrepentimiento en el rostro. Debí haberte apoyado, susurró. Lo miré con calma. Ya no había enojo. Solo claridad. Yo apoyé a tu madre, respondí suavemente. Ahora es tu turno de decidir a quién apoyas. Cuando la sala se vació, su poder y orgullo se fueron con ellos, dejando atrás solo la verdad, y el comienzo silencioso de una justicia cumplida. Pasaron semanas, y el silencio se instaló donde antes reinaba la arrogancia. Mis cuñados evitaban la casa, sus ambiciones reducidas a susurros y advertencias legales. Mi esposo, cargado de arrepentimiento, permanecía distante, sin saber si había perdido a su familia o finalmente la había entendido. Una tarde tranquila, mi suegra me pidió que me sentara a su lado. Sus manos frágiles descansaron sobre las mías, y sus ojos eran más suaves que nunca. Me diste dignidad cuando no tenía ninguna, dijo débilmente. Ahora es mi turno de devolverte la tuya. Me entregó un documento final, su testamento actualizado. Mi respiración se detuvo al leerlo. Había dividido su patrimonio en partes iguales entre sus hijos. Pero la casa familiar, el lugar lleno de recuerdos y sacrificios, me la había confiado solo a mí. No como recompensa, sino como reconocimiento. Siempre te consideré mi hija, susurró. Las lágrimas me nublaron la vista, pero esta vez no traían dolor, solo liberación. Meses después, en su funeral, su hijo permaneció en silencio, con la arrogancia reemplazada por humildad. Mi esposo dio un paso al frente y tomó mi mano frente a todos. Siempre fuiste familia, dijo en voz baja. Miré alrededor, al silencio donde finalmente la verdad había sido revelada, y entendí algo profundo. Intentaron expulsarme con una bolsa de plástico. En cambio, me entregaron un legado que nadie podría arrebatarme jamás.